¿Cómo te preparas para esa apnea en profundidad? ¿Puedes explicarnos un poco las fases? Está una parte de la relajación, pero yo veo que tú focalizas mucho la parte mental. O sea, el trabajo mental... Sí, es una combinación. Mira, la apnea, en las fases iniciales, los chavales que están en este curso Sí. están aprendiendo técnica y o sea, su problema es más técnico y mental que físico. Físicamente, uno que se inicia puede tener sobrepeso, no hacer deporte, fumar, no es un problema. Mamíferos terrestres con un pasado acuático y tenemos adaptaciones fisiológicas evolutivas y culturales. O sea, en el sentido de que biológicamente, cuando aguantamos la respiración, pero igual que al frío, a la altura, a la altitud, al calor, ocurren cosas para conservar la vida. O sea, nuestra evolución nos lleva a que nuestro cuerpo, nuestro cerebro se adapte para sobrevivir, ¿no? Entonces, si si aguantas la respiración o te pones en un baño de hielo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir es que va a producirse una vasoconstricción periférica y la sangre va a migrar a zonas vitales. ¿Dónde fallan la gran mayoría de pescadores submarinos en cuanto a la apnea? ¿O consideras Bueno, tú? un pescador submarino puede tener instinto, puede saber de cómo pescar, de qué tipo de pesca, en qué sitios. Y yo he pescado mucho, yo pescaba de pequeño. Hombre, cuanto más estás en el agua, más tienes experiencia, pero si no hay una base, es muy difícil mejorar. Porque si tú no sabes, no tienes conocimiento fisiológico, si no tienes conocimiento técnico, en el sentido de, vale, ¿cómo estás compensando? ¿Cómo respiras de forma eficiente? ¿Cómo recuperas después de una apnea? ¿Llevas el tubo o no llevas el tubo en la boca? ¿Cómo te lastras? Depende de la profundidad. ¿Cómo aleteas de forma correcta, ¿no? Está el tobillo en tensión, está la rodilla, el cuello está en tensión. Eso produce un consumo. Generalmente, un pescador submarino hace una cadena de errores. A veces hiperventila, porque no sabe que eso es lo más arriesgado que puede hacer. Va sobrelastrado, hace un mal golpe de riñón, aletea de forma incorrecta. Como va sobrelastrado, casi no se mueve, ¿vale? Y hace una espera abajo. A veces yo estoy muy atento a mis sensaciones. Entonces, cuando sé que empieza a tener un poco de CO2 o me queda mucho margen, pero ya tengo una señal de que me está diciendo cosas. Un pescado puede tener una señal, pero hostia, de repente viene el dentón. Claro. Hostia, tengo que respirar, pero espera que viene. No, hostia, no, que viene. Hostia, no, me espero un momento. Hostia, no puedo. Venga, empieza a subir. Muchas veces, como no tienen experiencia, se ponen nerviosos y empiezan a acelerar. Suben para arriba, van sobre lastrado, les cuesta subir. ¿Vale? Cuando llegan a los últimos 10 metros, la presión parcial de oxígeno en sangre cae. ¿Vale? Entonces llegan a la superficie, con el tubo en la boca, ¿qué hacen? Purgan. Para sacar el aire, el agua del tubo, tienen que hacer una exhalación forzada, que es lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una exhalación pasiva y una inspiración forzada y mantenemos el aire para generar presión pulmonar, como hacen los pilotos de caza. Eso hace que mejoremos la difusión y saturemos más rápido. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast más de B-Hooks. Hoy nos encontramos aquí con un invitado muy especial. Vaya a ver a quién tenemos, si no lo habéis visto ya. Y nos lo va a presentar Lolo. Lolo, buenas. Muy buenas. ¿A quién tenemos por aquí hoy? Pues hoy tenemos un invitado top, uno de los mejores apneístas del mundo en modalidad profunda, uno de los únicos hombres que ha llegado a los 120 metros de profundidad. Es un formador también en apnea que hace cursos por toda España y por todo el mundo. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta sobre este mundo, un nuevo deporte que abrimos en B-Hoops como es la apnea, que seguramente a los pescadores submarinos les va a interesar mucho. Sí, a los pescadores submarinos y a todas aquellas personas, pues bueno, ahora nos contará que quiera relajarse, aprender a disfrutar del mar, pues y trabajar toda la parte de lo que es respiración, ¿no? Yo me quedo con una frase que él tiene en su web que nos dice que solamente 12 personas han pisado la luna, pero solamente 10, ¿vale?, han conseguido bajar a 120 metros con una sola bocanada de aire. Y con esto, pues nada, abrimos el podcast sin más dilación. Miguel Lozano, muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. En primer lugar, agradecerte de todo corazón de venir aquí, de dedicarnos este tiempo, que para nosotros es muy valioso y sobre todo también para la comunidad de B-Hooks. De tener a un referente a nivel mundial en el mundo de la apnea. Yo creo que nos va a compartir mucho valor y vamos a echar un buen rato contigo. Perfecto. He tenido la oportunidad y también Lolo de compartir unos pocos minutos detrás de cámara, pero seguro que nos vas a dar muchas pinceladas y mucho valor a la comunidad. Y nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme, por la hospitalidad también.
estoy en medio de un curso y bueno, habéis podido a encajarlo con mis timings que son un poco te hemos rescatado, ajustados. Te hemos rescatado de ahí de una hora y te lo agradecemos de corazón, pues es verdad que son días que son bastante intensos para ti y te lo agradecemos. Faltaría más. Es para mí un placer hablar de apnea y sobre todo aquellas personas que tienen curiosidad, ¿no? Eso es muy importante, tener curiosidad sobre algo. Eso hace que a mí me genere ganas de poder explicar, de transmitir ese conocimiento a otras personas y a que le pueda ayudar tanto en la pesca, en el buceo, en la apnea, pues le puede servir, ¿no? Para mejorar rendimiento, seguridad o placer, ¿no? Todo básicamente. Es que dentro de la apnea, según me has explicado detrás de cámara, hay un conglomerado más detrás de factores que hacen que lleguemos ahí donde tú has llegado. Pero yo antes de nada, porque hay mucha gente que te conoce que está viendo esto, pero otra seguramente está diciendo quién es Miguel Lozano, ¿no? Aguanta la respiración. Aguanta la respiración. Bueno, Miguel, yo quiero que me hagas o nos hagas, mejor dicho, una breve presentación tuya, ¿no? Y quiero también que me cuentes un poco, ya hilando ahí, cómo se cruzó la apnea en tu camino. Hey, paso por aquí para informarte de 3 cosas. La primera, solo 4 de cada 10 personas están suscritas al canal de B-Hooks. Te recomiendo y te pido que te suscribas, ya que es totalmente gratuito y a nosotros nos ayudará un montonazo. La segunda, si estás viendo este podcast desde el 27 de noviembre al 1 de diciembre, comentarte que nos encontramos en Black Friday y podrás encontrar prendas hasta el 30% de descuento. Solamente lo hacemos una vez al año, así que aprovecha si estás viendo este podcast en esta franja. Dejamos el enlace aquí debajo, en la descripción. Y tercero, informarte que dentro de nuestra web tenemos la primera colección para aquellos amantes al submarinismo y a la pesca submarina. Hemos sacado unos cuantos modelos y espero que también te guste. Échale un vistazo, que lo tenemos en la web. Sin más, desearte que sigas disfrutando este podcast con Miguel Lozano y esperamos que nos dejéis algún comentario a ver qué tal os ha parecido. Bueno, yo, como decía, soy apneísta, me dedico a aguantar la respiración, pero yo estoy especializado en disciplinas de profundidad. Entonces, bueno, llevo pues 20 años dedicándome a la apnea por un sentimiento de curiosidad, pues no muy diferente, bueno, a cualquier niño que tenga cercanía al mar. Yo soy de un pueblo costero del norte de Barcelona. Entonces, cuando no había wifi en aquella época, pues teníamos mar o montaña, ¿no? O pelotas y jugar. Y yo pues era un niño me encantaba el baloncesto y me encantaba el mar. Eran mis 2 grandes pasiones, ¿no? Entonces, bueno, una pelota en un lado y una gafa de bucear en el otro, ¿no? Entonces siempre he tenido mucha curiosidad por buscar bichos entre las rocas, buscar los pulpos, intentar bajar, cruzar una piscina. Mi padre me tiraba una moneda y cogerla antes de que cayera. Y seguro que muchos de los que escuchan se ven reconocidos porque al final es un juego, es innato en un niño que le guste el agua, ¿no? Otra cosa es que le hayan dado inputs de negatividad, de miedo, de riesgo, ¿no? Y eso se hacen adultos más miedosos, ¿no? Pero cuando te han transmitido esa educación, pues bueno, te sientes cómodo en ese ambiente. Entonces, en 2004 así, viajando por el mundo, pues estuve por el sudeste asiático, empecé a conocer gente que decían que se entrenaba la apnea. Digo, bueno, la apnea se entrena. Pensaba que eso no era ningún deporte ni que nadie compitiera, ¿no? ¿Tú fuiste un viaje normal, familiar? No, yo viajaba, durante muchos años viajaba por el mundo con una mochila. Ah, guay, mochilero. En plan, pues 2 años y cuando se me acababa el dinero volvía a trabajar, me volvía a ir. Y bueno, había vivido en diferentes países y bueno, eso me permitió tener tiempo para decir, hostia, esto de la apnea, hay gente que entrena y compite. Entonces, bueno, despertó algo que yo ya hacía de pequeño sin saber que eso era un deporte. Entonces, cogí la mochila y en vez de irme a ver el Taj Mahal de la India, como había hecho otras veces, pues me fui al Mar Rojo, a Egipto. Y ahí hay un sitio que se llama Dahab, que hay un blue hole, un agujero azul de 100 metros de profundidad, y eso atrae a mucha gente que le gusta la apnea. Por lo tanto, es un sitio con mucha comunidad. Así como yo qué sé, el surf en Bali o la escalada en Yosemite, pues en Dahab o en Tenerife o en Blue Hole de Bahamas, son sitios donde hay muy buenas condiciones todo el año de apnea, orografía, climatología, profundidad, buena visibilidad, corrientes, todo eso. Entonces hace que atraiga mucha gente del mundo de la apnea y que entrena y vive ahí. Entonces me fui a vivir ahí y ahí empecé más a entrenar profundidad, a enamorarme de ese deporte,
a entrenar, a competir, a hacerme instructor, a formar escuelas. Bueno, eso fue creciendo, ¿no? Pero el germen es como un viaje. seguramente, no, de pequeño. Y luego un día, pues como hoy alguien me escucha, dice, pero hay gente que entrena apnea y se compite por esto. Y entonces empieza a buscar y dices, hostia, vaya mundo hay ahí, ¿no? Pero alguien te tiene que decir que existe ese mundo. Pero entonces tú, cuando llegaste allí, ¿fue tu primera experiencia como hacer apnea? O sea, ¿habías hecho snorkel, habías hecho pesca submarina? Sí, había hecho mucho snorkel, mucha pesca submarina. Luego, en ese viaje volví a Barcelona. Había un club en Barcelona que se llamaba Caball de Mar, que entrenaban principalmente en piscina. Entonces ya empezamos a entrenar estática, que es aguantar respiración en estado inmóvil, aprender a reeducarse, a respirar de forma correcta, a reducir consumo, a moverte, a aletear de forma correcta, biomecánicamente. Algunas veces hacíamos sesiones de profundidad en mar, pero aquí las condiciones y el conocimiento en aquella época no eran muy extensos, entonces, bueno, pues a lo mejor bajábamos 25, 30, 35 metros, pero más de ahí ya era, hostia, Claro, parece ya. que aquí no hay tanto cultura y conocimiento para eso, y además, pues bueno, pues no había la cultura de profundidad como la hay en esos sitios por varias condiciones, ¿no? que os he comentado. Entonces yo ya me cogí la mochila y dije, pues ahora me voy a vivir a Egipto. Y ahí es cuando empecé a coger profundidad porque me dediqué solo a entrenar la profundidad, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿llegas a ese momento que me has comentado, 2014, puede ser? Me has dicho cuando viajaste y ahí te diste cuenta. No, 2004. 2004, perdón. En ese momento tú ahí empezaste a profesionalizarte, digamos. 2008. 2004 empezar a conocer la apnea, a entrenar, a investigar, a leer literatura, no sé cuánto. Y en 2008 me fui a vivir a Egipto, que es cuando ya me hice instructor, empecé a entrenar. Ya dije, bueno, es que me gusta tanto que voy a enfocar mi energía hacia ese camino que no sé dónde me va a llevar, ¿no? Pero como sí me gusta y no tengo miedo a hacer cosas que... Me da más miedo hacer cosas que no me gustan que me gustan. Que te ¿no? gustan, ¿no? Ese punto fue el que ya decide, no tengo que volver a lo mejor para trabajar, ya me quedo allí Correcto, trabajando. es una de las formas, es una de las cosas buenas que tiene la apnea o el buceo, que te permite viajar por el mundo y financiarte por el camino. Claro. Ahora se puede hacer con trabajo en remoto y redes, pero en esa época en 2008 no había todo eso y a ver cómo trabajas tú en la India. O en Indonesia, pues volvías, ahorrabas un poco, o te ibas a Dublín, a Irlanda, no sé dónde, a Australia, ahorrabas dinero y seguías el viaje, ¿no? Te preguntaba eso porque, digo, ¿cuándo sentiste tú que ya la apnea para ti era profesionalizarte en la apnea? Quizá por ahí, 2008, 2009, cuando me fui a vivir ahí, yo me fui con la intención de seguir un viaje más, como lo que había hecho muchos de estos largos, pero que en este caso el objetivo es más la apnea, me llevara donde me llevara, con el objetivo de formarme de constructor para poderme financiar y no tirar tanto de ahorros, digamos de alguna manera. Pero cuando ya empecé a entrenar y tal, yo dije, no, esto ya sabía que me gustaba mucho y encima se me está dando bien. Dije, bueno, pues en vez de seguir viajando, me voy a quedar aquí y voy a entrenar y estuve 2 años. Me quedé 2 años ahí viviendo. Con viajes y me voy a Indonesia, vuelvo. Pero base la tenía, sí, que tenía la una tenía ahí base porque ahí. me interesaba más seguir entrenando y aprender que irme a Indonesia a ver, yo qué sé, un desfile de bichos ahí, de lo que sea, ¿no? Bueno, Miguel, ya llegaste un poco digamos, a profesionalizarte ahí en esos años. ¿Qué te ha dado la apnea desde esos años hasta ahora? O sea, aparte de... ¿vale? Dentro de mi incredulidad, relaciono apnea con aguantar la respiración, ¿no? Pero seguramente la apnea no solamente sea eso. ¿A ti qué habilidades te puede...? No, mira, yo cuando empecé con la apnea, como no era... Obviamente no tenía ninguna intención de dedicarme profesionalmente a eso. Y yo la apnea la utilizaba como una terapia. Vale. O sea, yo trabajaba de consultor en Barcelona, en un despacho, y después de 8 o 10 horas escuchando gente, no sé qué, reuniones para arriba, el jefe diciendo no sé cuánto, pues como el que hace yoga o medita o se va a hacer no sé qué, subir las montañas, yo hacía apnea para descargar esa tensión, para relajarme, para jugar un poco con mi cuerpo, para ser un momento de introspección con uno mismo, pues como el que dice, bueno, oye, baja un poco todo este estrés que hay a mi alrededor, ¿no?
Entonces, yo aprendí mucho de la apnea a nivel terapéutico porque era lo que le quería yo sacar jugo. Pero luego le saqué la parte deportiva porque me fui a vivir a Egipto y dije, no, es que a mí, además de relajarme, estar en una piscina, flotar y disfrutar de ese momento, me gusta la apnea para bajar profundo, aprender la técnica, aprender la compensación, aprender a relajarme en profundidad, que ya es otra historia más avanzada. Entender mis inseguridades, mis miedos, porque tú en profundidad, cuanto más te alejas de superficie, más aleteas, Claro. más te alejas del aire. Sí, que Y luego tu tienes que instinto, volver. esa dualidad te dice, Eso te lo voy a da la preguntar. vuelta, no, sigue, no. Y las excusas son normales porque tu instinto de supervivencia aflora, ¿no? Pero esa curiosidad desde el conocimiento, la fisiología, entender qué ocurre para poder enfrentarme a esas situaciones, pues me genera mucha curiosidad y entonces entré en el ámbito más deportivo. Hoy en día lo aplico a todo. Hemos transferido a la apnea no solo al ámbito deportivo, que es del que vengo yo, sino al ámbito terapéutico, al ámbito de la salud, mejora de procesos, enfermedades respiratorias, alto rendimiento deportivo para mejorar la flexibilidad pulmonar, el entrenamiento hipoventilatorio para mejorar la producción de hematocrito. O sea, hay muchas aplicaciones en el ámbito de la apnea para transferirlas al deporte, a la salud, a la terapia. Sí, Pues bueno, yo lo aplico en la parte profesional a eso, pero a mí principalmente lo que me gusta es la apnea como terapia, que ya redunda en la salud, de alguna manera, porque tienes una mejor higiene respiratoria, estás más flexible, es más consciente de tu respiración, y en el ámbito deportivo, porque me encanta ir al mar, bajar profundo, menos la piscina porque es un entorno menos Sí, natural, claro, y está me gusta ahí. el mar porque hay animales, porque hay flotabilidad, porque hay técnica, porque hay, bueno, pues estoy en una inmensidad del mar que eso me gusta, ¿no? Eso, ¿qué diferencia, por ejemplo, me la imagino, ¿no? Pues hay corrientes, tenemos muchos factores dentro del mar que no dependen de nosotros. Por ejemplo, en una piscina sí, más o menos podemos controlar el entorno. O sea, ¿qué grande diferencia hay entre practicar la apnea en un sitio cerrado, estable, a un sitio, por ejemplo, como el mar? Sí, bueno, hay muchas diferencias. Podemos ambos combinarlas. Nosotros podemos entrenar mucha apnea en la piscina para poder tolerar mejor niveles de CO2 en sangre, de oxígeno, falta de oxígeno en sangre, trabajar mucho el lactato porque te permite mucha estabilidad. El mar, pues si a veces no tienes un colega con quien ir, o hace mala mar, o tienes un compromiso y no tienes barco, pues tienes logísticamente es más complicado, ¿no? En la piscina tú puedes entrenar mucho, ¿vale? La diferencia también, hay muchas diferencias. En piscina, para mí es más difícil a nivel mental, en el sentido de que tú cuando aguantas la respiración, ya hablamos de competir, de entrenar, donde tienes que apretar mucho, cuando tienes el aire aquí y decides no respirar, pero lo tienes aquí, todo el rato voy a respirar, aguanta, ¿no? Es duro, Claro. es muy duro psicológicamente. Pero hay quien eso lo soporta muy bien, pero cuando le metes muy profundo no lo soporta, No es porque capaz. si tú tienes un problema, mucha profundidad no tienes el aire aquí. Tienes que subir de esas profundidades. Yo prefiero estar profundo que tener el aire O sea, tan cerca. de tenerlo, que puedo. Claro, lo que pasa es que psicológicamente, a nivel instinto de supervivencia, es más duro el mar. ¿Por qué? Porque el mar te alejas de la superficie, hay oscuridad, hay soledad. Frío. Abajo no estamos no hay nadie, estamos solos. Hay frío, hay oscuridad, hay soledad, hay animales, ¿no? Entonces, todo eso pasa por tu cabeza. Incluso yo, que tengo conocimiento, muchas veces, hostia, si me encuentro 120 una sombra y tal, pues, ¿qué va a ser? ¿Qué puede ser eso, no? Pero nosotros racionalizamos, aprendemos a a ser ecuánimes. Sabemos que la soledad no implica riesgo porque Claro. conocemos qué pasa en nuestro cuerpo. De hecho, que haya un buzo ahí no nos sirve de nada. El frío aprendemos a disociar, a no tensar, bueno, es solo cutáneo, por lo tanto, no me afecta. La falta de luz no nos sirve de nada. Nosotros si abrimos los ojos vemos un cabo nítido, un cabo borroso, es lo mismo, me da la misma información, ¿no? Por lo tanto, son falsas seguridades que tenemos. Los animales no te esperan ahí con la boca abierta. De hecho, Claro. cuando te ven, huyen. Sí, sí. Porque no es normal algo ahí moviéndose. Tener a una persona ahí abajo pegando Claro, es un aletazo. depredador. Entonces, Te voy a preguntar, Miguel, ya que me estás comentando esa profundidad,
Dispara, ¿eh? Sí, no, pero te veo lanzado. te Ya, veo pues me emocionado he lanzado porque es que son cosas que me van surgiendo mientras vas hablando. ¿Y cómo te preparas para esa apnea en profundidad? O sea, ¿puedes explicarnos un poco las fases? Porque seguramente está una parte de la relajación, pero yo veo que tú focalizas mucho la parte mental. O sea, el trabajo mental... Sí, es una combinación. Mira, la apnea, en las fases iniciales, los chavales y chavalas que están en este curso Sí. están aprendiendo técnica y o sea, su problema es más técnico y mental que físico. Físicamente, uno que se inicia puede tener sobrepeso, no hacer deporte, fumar, no es un problema. El problema es más, primero tengo que darle conocimiento, saber qué va a ocurrir. Luego le tengo que dar la técnica, cómo hay que hacerlo. Y luego tengo que proveerle la seguridad para que se sienta seguro. Entonces, cuando sabe qué va a ocurrir, cómo hay que hacerlo y la seguridad no está comprometida, solo tengo que exponerlo y repetir. Venga, corrígeme el cuello, no sé qué. Ay, me da la vuelta, subo, vale, tranquilo, tal, pero ves que estamos bien, venga, va. La siguiente, bajamos un poco más, relájame el cuello, dame un poco de potencia, no me tenses, no me doble la rodilla, le corrijo cosas para que haya menos consumo y yo bajo con esa persona y se va tranquilizando porque sabe que la seguridad no está comprometida y sabe lo que va a ocurrir fisiológicamente hablando. Entonces, con darle conocimiento y darle técnica y darle la seguridad, reafirmamos la parte mental y la parte técnica. Entonces, que venga fumando o no, eso no es importante porque lo que le limita es su ignorancia a nivel técnico y a nivel mental, ¿no? En cuanto a la apnea. Ajá. Entonces, en esas fases iniciales es más importante la parte, como te decía, mental y técnica. A alto nivel, normalmente es más importante la parte técnica y adaptativa a la profundidad y la parte mental de poder mantenerte relajado, mantenerte ecuánime, que no despierte el instinto de supervivencia y suba el ritmo cardíaco y produzcas cortisol o adrenalina antes de una bajada, porque el miedo hace que activos el metabolismo. Pero si no tienes un físico que te permita, en disciplinas como las nuestras, que son autopropulsadas, o sea, que bajamos con nuestra propia fuerza, porque claro, si no tienes ni la flexibilidad, ni la potencia, ni un entrenamiento específico para mejorar la tolerancia al exceso de lactato, pues también lo sufres, ¿no? Pero te diría que hasta un rango de 80 a 100 metros, la parte física casi te diría, ves más al mar y menos al gimnasio. ¿Serio? Sí, claro. Y cuando ya tengas mucho mar, muchas horas de mar, te diga, hostia, pues aquí ya sales un poco cansado, hostia, las piernas, vale, pues venga, métele ese ejercicio 200 veces en el gimnasio, porque lo podrás repetir más veces que en el mar. Claro. Y luego cuando lo tengas entrenado, lo metes al mar y dices, hostia, qué fácil ahora bajar 80 metros, ¿no? Pero si haces mucho gimnasio y vas 3 veces al mar, estarás muy fuerte, pero no tienes la adaptación fisiológica, técnica y mental a ese ejercicio específico, ¿no? Claro, que tenemos la parte, digamos, que lo que me estás transmitiendo tú es que es todo aquí. Es gran mayoría, digamos, al nivel amateur, es aquí. Sí, Pero aquí no es en plan, me relajo y estoy muy relajado. No, es sé lo que estoy haciendo. Fisiológicamente sé qué me va a ocurrir cuando aguante la respiración, tanto en estático como en dinámico, como en profundidad. Sé cómo tengo que hacerlo, la compensación, el aleteo, el movimiento, la biomecánica, toda la respiración, la relajación, la respiración de recuperación, la seguridad, el rescate, conceptos de la apnea. Y sé que además mi seguridad no está comprometida. Por lo tanto, puedo estar tranquilo. Entonces, cuando lo he hecho 1000 veces, ese mismo ejercicio, entonces puedes llegar a mejorar tu nivel. Yo eso era lo que te quería preguntar, ya que eso, la gente tiene como miedo, pero te lo he dicho antes, que algunas preguntas sí quiero que nos pongamos un poquito técnicos, sobre todo por la adaptación que tenemos los mamíferos a aguantar la respiración, el reflejo de los mamíferos, las adaptaciones fisiológicas, lo que ocurre en nuestro cuerpo, que es realmente lo que permite que podamos aguantar esa respiración, ¿no? Claro, Cuéntanos un somos poco. mamíferos terrestres con un pasado acuático y tenemos adaptaciones fisiológicas evolutivas y culturales. O sea, en el sentido de que biológicamente, cuando aguantamos la respiración, pero igual que al frío, a la altura, a la altitud, al calor, ocurren cosas para conservar la vida. O sea, nuestra evolución nos lleva a que nuestro cuerpo, nuestro cerebro se adapte para sobrevivir, ¿no? Entonces, si si aguantas la respiración o te pones en un baño de hielo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir es que va a producirse una vasoconstricción periférica y la sangre va a migrar a zonas vitales. Porque el cerebro dice, aguanta la respiración, coño, voy a hacer
bajando el ritmo cardíaco. ¿Y cómo le bajo el ritmo cardíaco? Redistribuyendo la sangre a zonas vitales. Por lo tanto, hay menos sangre que distribuir y por lo tanto el ritmo cardíaco baja. ¿Que sigues aguantando respiración? Hostia, ¿tiene hipercamia? Pues hago una bajada más del ritmo cardíaco. ¿Que sigues? Contraigo el bazo y libero hematocrito para que sea más eficiente. Obviamente, eso tiene un límite. Hay un momento que si tú sigues aguantando, pierdes el conocimiento por hipoxia, el cerebro toma el control y dice, sigue respirando, no tengo suficiente oxígeno, paro el control motor y conservo la vida, tengo un arresto respiratorio, pero el corazón sigue bombeando. Pero si nadie te saca la boca del agua, pues entonces te ahogas. Claro. Que es lo que no ocurre con la apnea, porque tenemos sistema de parejas, ¿no? Pero las adaptaciones que tenemos evolutivamente son para ser... Nosotros las utilizamos para hacer récords y para ser más eficientes, pero en realidad es una medida de supervivencia de nuestro cerebro de forma evolutiva, ¿no? Yo, siguiendo un poco eso con la parte que a mí me gusta, que es más friki, se os hace estudios a los apneístas porque, bueno, curiosidad de lo que dices, por ejemplo, del bazo. Aquí que también hemos tocado temas de biología marina, estamos introduciendo eso. Claro. Los mamíferos marinos lo que tienen es el bazo adaptado y los que más inmersión más duran. Bazo más grande. Un bazo más grande, un bazo mejor adaptado. Ser y humano también la tribu esta de los Lo Bajau, vallado. que es una tribu que Sí. se ha adaptado y genéticamente su bazo es más grande, se ha ido seleccionando y pueden hacer apnea mucho más fácil. Yo me imagino que los apneístas querríais ser un poco vallados, ¿no? Tener ese bazo y tener esa ventaja encima genética. Bueno, nosotros, eso que cuentas es así, ¿no? Yo he estado con los vallados, he buceado con ellos. Es como un Sherpa de las montañas, ¿no? Que viven 6.000 metros y entonces, bueno, suben a 8.000 en chanclas, ¿no? Y Eso, perdóname, ¿eso es una tribu? O sea, que viven en un sitio son concreto. una etnia que vive en el sudeste asiático Ajá. y son apátridas, se van moviendo desde Indonesia, Tailandia, Birmania, Filipinas, entonces se van moviendo y viven en barcos y se dedican exclusivamente a pescar y a lo mejor a intercambiar, pues, oye, pescar por arroz, por no sé qué, ¿no? Entonces, El trueque, ¿no? Sí, pero esto de forma milenaria. Entonces son evolutivamente de tanto bajar, aguantar respiración. Hay en otros sitios, en Japón las ama, en Corea del Sur, hay muchos sitios donde... Aquí también, o sea, ahora no existe, pero digamos, hemos sido recolectores, pescadores. Entonces ellos, digamos que evolutivamente, el bazo lo tienen más grande y eso significa que se puede contraer más y liberar más hematocrito. Eso no significa que sean, o sea, son innatamente mejores apneístas y fisiológicamente también, pero su objetivo no es bajar profundo, su objetivo es pescar. Yo he estado con ellos y decía, vamos a 40, y me decían, ¿qué 40? Y en 10 he pescado. O sea, su objetivo no era tanto la profundidad como el mundo occidental, de mejorar el rendimiento y demás, ¿no? Que cogiéramos un vallado y lo entrenáramos durante 10 años y sería el mejor del mundo, podría ocurrir, pero a lo mejor no lo quiere, porque no le interesa. Entonces, bueno, digamos que sí que esas cosas ocurren y todo este tipo de adaptaciones las tenemos. Lo que pasa es que la gente no las conoce y no sabe cuándo van a ocurrir. Eso es mi trabajo cuando formo, de darle a la gente ese conocimiento fisiológico. Pero y a vosotros, a los mejores del mundo, también se os hace estudios, se hace controles si tenéis pues, más tolerancia a la hipoxia, a la hiperoxia. Todo el conocimiento que tenemos hoy en día sobre la fisiología de la medicina hiperbárica, de la apnea, está basada en estudios en nosotros. O sea, uno, porque nosotros somos los primeros interesados, porque nos interesa saber qué va a ocurrir, porque si tú tienes ignorancia, psicológicamente te rompes. Ya. Porque tú no, o sea, conscientemente enfrentarte a una situación de riesgo vital, no una vez, todos los días de tu vida, ¿no? Y decir, bueno, aquí me la estoy jugando, pero además no sabes lo que va a ocurrir porque no tienes el conocimiento, o eres un kamikaze, o lo normal es que bajes el rendimiento por miedo. Ya. Entonces, para darlo todo, necesitas saber mucho de eso. Entonces, nosotros somos los primeros que nos ha interesado la ciencia para que nos dé información sobre qué le pasa a nuestro cuerpo, cómo entrenar de forma más eficiente y de forma más segura. Entonces, claro, yo sé cuánto mide mi bazo, yo sé cuánto se comprime después de tanto tiempo, yo sé cuánto hematocrito, cuánto tengo, cómo respiro, cuánta saturación de oxígeno en sangre he llegado a los mínimos. O sea, sabemos muy bien, no solo en mí, sino que suele ser lo habitual también en sujetos no entrenados. Yo, por ejemplo, yo que soy buceador, he entrado en una cámara hiperbárica y nos han hecho una prueba de tolerancia a la hiperoxia. Es verdad que en apnea bajáis
Y bueno, lo explicamos. Ujú. La hiperoxia, bueno, si quieres explicarlo tú, si no lo cuento No. yo rápido. La hiperoxia es que cuando bajamos por la Ujú. presión del agua, la presión parcial de nuestros gases sube. Y eso a los buceadores vamos a estar bastante tiempo en el agua Ujú. y una hiperoxia, o sea, una presión parcial alta de oxígeno, nos puede también afectar y nos podemos desmayar y ahogarnos también. Tóxico. Oxígeno en tóxico. sangre, o sea, oxígeno a profundidad, la presión parcial alta es tóxica y por lo tanto empieza a convulsionar. Los apneístas no tenemos ese problema de hiperoxia. Por el tiempo, ¿no? No estamos suficiente tiempo. Ujú. Las matemáticas nos dirían que sí. Porque Ujú. si yo tengo una presión parcial de oxígeno en sangre de 0,21, debido al 21% de oxígeno en el aire, y bajo a 100 metros, que hay 11 atmósferas, 0,21 por 11 me da 2 con algo. Eso Sí, significa que en las tablas del buceo, por encima del 1,6, 1,7... 1,4 es lo es seguro. es muy recreativo, es 1,4, pero serían 60, 67 metros, que serían más o menos 1,6, ¿no? A partir de ahí te dicen, ojo, si bajas a Sí, ten cuidado. 60 metros con aire comprimido normal, las probabilidades de que estés entre narcótico y sigas bajando y que te dé una hiperoxia es muy alta. O sea, que empieces a convulsionar y que te mueras. Pero nosotros, uno, por exposición, y hemos bajado 100, 110, 120, no nos ha Hay una pasado nunca tolerancia, jamás. ¿no? Y entre el tiempo que estamos expuestos y el consumo que nosotros tenemos de movernos, pues es más fácil. No llegamos a unos niveles, unas presiones parciales de oxígeno en sangre tan elevadas. O sea, nuestro problema, de hecho, no es nunca abajo. Abajo es donde más presión hay, por lo tanto, nuestra presión de oxígeno es alta y, por lo tanto, podemos ser eficientes aunque no estemos respirando. Que no Sí. estés respirando. El problema es cuando subida. ascendemos. Cuando ascendemos cae la presión total y por lo tanto cae la presión parcial de oxígeno en sangre y el riesgo de síncope es en los últimos 10 metros, que es cuando cae de 2 atmósferas a 1, que es cuando cae tu presión parcial imagínate, de 0,18 a 0,09. Y el umbral de la hipoxia en un ser humano es 0,10. O sea que cuando llega arriba es muy fácil, más posible desmayarse. Ahí radica la diferencia entre un pescador submarino y un apneísta. Los apneístas podemos perder el conocimiento, pero tenemos sistema de parejas. O sea, tenemos una persona, un apneísta que sube con nosotros como mínimo los últimos 10 metros, que es donde se producen todos los síncopes de aguas poco profundas. Un pescador, si pierde el conocimiento, como no tiene sistema de parejas, aunque vayan juntos con los colegas en el coche y tal, pero luego se separan. Si pierde el conocimiento, se ahogará seguro. Entonces, nosotros proveemos muy bien la seguridad para evitar y luego entrenamos precisamente para que eso no ocurra. Mejor técnica, mejor aleteo, mejor eficiencia, mejor respiración y todo eso hace que sea más difícil que nosotros perdamos el conocimiento. Pero si ocurre, tenemos el sistema de parejas. Un pescado submarino no pierde el conocimiento en 15 metros haciendo una espera. Lo pierde cuando asciende y entonces pierde el conocimiento y como está sobrelastrado y ha exhalado por el síncope, se hunde y lo encuentran ahogado en el fondo. Pero no lo perdió abajo, lo perdió arriba, el conocimiento. Claro, lo que pasa es que cuando pierde el conocimiento tiende a hundirse, obviamente. Claro, porque tú cuando pierdes el conocimiento Claro. Y te exhalas y vas sobrelastrado. El pescado submarino, en líneas generales, he formado a muchísimos, pues les falta técnica, son autodidactas, entonces no han aprendido biomecánica, eficiencia, consumo, todo lo que corresponde. Entonces lo suplen con material y sobrelastrado en muchos casos, ¿no? Ahí quiero que hagamos un inciso, quiero que hablemos un poco la importancia, o sea, un pescador submarino, una de sus armas es, bueno, el fusil, ¿no? Pero otra de sus armas es la apnea, la respiración, el control de cómo llegar al sitio, etcétera, etcétera. Miguel, yo sé que tú vas mucho más, te centras más en la apnea, no sé hasta qué nivel te toca pesca submarina, pero ¿qué consideras tú que hacen, no todos, ¿no? No todos los pescadores submarinos, pero ¿dónde fallan la gran mayoría de pescadores submarinos en cuanto a la apnea? ¿O consideras tú? Un pescador submarino puede tener instinto, puede saber de cómo pescar, de qué tipo de pescan, en qué sitios. Y yo he pescado mucho. Yo pescaba de pequeño iba y ya sabía si ahí habría algo o no. Por mucha estar en el agua, al final tienes un instinto. Ahora casi lo he perdido porque ya me dedico más a bajar y subir un cabo. Entonces voy con amigos y me dice no bajes ahí, Miguel. Y digo, pues iba a bajar, tío, iba a perder mi tiempo. Porque eso es de estar ahí. Pero eso
hombre, cuanto más estás en el agua, más tienes experiencia, pero si no hay una base, es muy difícil mejorar. Porque si tú no sabes, no tienes conocimiento fisiológico, si no tienes conocimiento técnico, en el sentido de, vale, ¿cómo estás compensando? ¿Cómo respiras de forma eficiente? ¿Cómo recuperas después de una apnea? ¿Llevas el tubo o no llevas el tubo en la boca? ¿Cómo te lastras? Depende de la profundidad. ¿Cómo aleteas de forma correcta? ¿No? Está el tobillo en tensión, está el la rodilla, el cuello está en tensión. Eso produce un consumo. Generalmente, un pescador submarino hace una cadena de errores. A veces hiperventila, porque no sabe que eso es lo más arriesgado que puede hacer. Va sobrelastrado, hace un mal golpe de riñón, aletea de forma incorrecta. Como va sobrelastrado, casi no se mueve, ¿vale? Y hace una espera abajo. A veces yo estoy muy atento a mis sensaciones. Entonces, cuando sé que empieza a tener un poco de CO2, o me queda mucho margen, pero ya tengo una señal de que me está diciendo cosas. Un pescado puede tener una señal, pero hostia, de repente viene el dentón. Claro. Hostia, tengo que respirar, pero espera que viene. No, hostia, vea, no, que viene. Hostia, no, me espero un momento. Hostia, no puedo. Venga, empieza a subir. Muchas veces, como no tienen experiencia, se ponen nerviosos y empiezan a acelerar. Suben para arriba, van sobre el lastrado, les cuesta subir. ¿Vale? Cuando llega a los últimos 10 metros, la presión parcial de oxígeno en sangre cae. ¿Vale? Entonces llegan a la superficie, con el tubo en la boca, ¿qué hacen? Purgan. Para sacar el aire, el agua del tubo, tienen que hacer una exhalación forzada, que es lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos una exhalación pasiva y una inspiración forzada y mantenemos el aire para generar presión pulmonar, como hacen los pilotos de caza. Eso hace que mejoremos la difusión y saturemos más rápido. Entonces, todo ese conocimiento fisiológico que te cuento ahora, no lo hacemos porque sí, esa respiración tiene un sentido. Como ellos no lo hacen, las probabilidades de que pierdan el conocimiento son mayor y por lo tanto se hunden y se ahogan. ¿Qué pasa? De los miles de pescadores submarinos que hay en España, es una burrada, pero son 15 personas al año que mueren de media en España, por decir algo, ¿no? Es una pasada, ¿eh? Pero Una para los desgracia, miles ¿no? que hay es relativamente poco para la gente que se está exponiendo sin saberlo. Ya. ¿Por qué? ¿Qué hace que la gente no tenga más accidentes de la apnea? Ser cautos. La mayoría nunca va a llegar a su mejor rendimiento porque lo que hacen es, ojo, que a la que no hago, pues me voy para arriba. Nunca aguantan lo suficiente de su potencial porque su seguridad está comprometida, ¿no? Antes te ponía el símil de la escalada. Tú subes escalas con la arnés, la cuerda, y yo que tengo vértigo, me da miedo, ¿no? Pero subo y aquí, si no tuviera la cuerda, me rompería los tobillos. Aquí ya la espalda y aquí ya me mato, ¿no? La mayoría de nosotros, si estamos con la cuerda, no, tú tranquilo, que esto te aguanta, ya verás. Y tú, si seguro que me aguanta, bueno, pero vas tirando porque, bueno, estás ahí en tu dualidad y tu miedo, ¿no? Pero sabes que si te vas a caer no te vas a matar. Cuando tú trepas una pared sin cuerda, tú no vas a ir a más de ciertos metros porque dices, hostia, es que aquí me voy a matar. Pues un pescador dice, no voy a tirar más de esto porque es que me voy a matar. Yo sí puedo tirar. En la apnea podemos ir al máximo porque la seguridad no va a estar comprometida. Claro, incluso aunque tengáis esos blackouts, esos desmayos, siempre va a haber alguien que te saque. Siempre, claro. La Y aún seguridad así, es lo más importante, vamos. Claro, y aún así, no es que perdamos los conocimientos todos los días. Yo en mi carrera he perdido 4 veces. Para mi madre es mucho, ¿eh? Joder, Pero para el no. mundo de la apnea competitiva, donde apretas al máximo, es muy poco. Porque apneístas de mi nivel han perdido muchas veces el conocimiento. Sí, porque bueno, hay gente que tiene menos tolerancia, depende de la falta de oxígeno y depende de tu aproximación al deporte, si eres más bruto, otros que son menos. Entonces, bueno, es cada uno como es, ¿no? Te iba, para acabar de cerrar el capítulo un poco a los pescadores submarinos, Miguel, ¿qué es lo que ganaría un pescador submarino si se formara en apnea? O sea, si yo, imagínate, yo he hecho mi pinito en pesca submarina, me siento identificar lo que estabas diciendo porque yo no aguanto nada, Claro. porque cometía un error tras otro, me pasaba. Si ahora te meto en una piscina y te digo aguanta la respiración sin saber cómo respirar, sin saber qué va a ocurrir y sin la seguridad y me voy, al minuto haces Yo a 40 segundos. 40 segundos, a los 30. Si yo te digo qué va a ocurrir, cómo hay que hacerlo y estoy al lado tuyo, lo normal, porque lo veo todos los días de mi vida con los alumnos, es que aguantan 2, 3, 4, 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya saben qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y que su seguridad no está comprometida. O sea, fisiológicamente ya podía, lo que no sabía cómo había que hacerlo, ¿no? Pues un pescador
tendrá más experiencia en el mar, pero si no se ha formado, sigue teniendo ignorancia en aspectos técnicos, de seguridad, y eso repercute en la parte mental. Porque es que coge un Ferrari y entra en una curva a 280. Pues yo también, la mayoría echamos el freno. Sí. Y Claro. un profesional tiene la misma máquina y es capaz de entrar a 80 porque está en un circuito, tiene el conocimiento, tiene la técnica, ya toda una vida, y sabe que la máquina le soporta eso, ¿no? ¿Qué? Yo no, yo me cago de miedo. yo creo que eso, lo que tú dices es que el pescador hace una cadena de errores y sobre todo yo he escuchado historias de, sobre todo cuando pesca y a lo mejor pesca un mero que se mete en la roca, que lucha Por y eso ya suma, la claro. espera, estás en el fondo, estás tú gastando tu oxígeno, estás sobreesforzándote y encima lo que tú dices, vas sobre el lastrado y pues ahí es donde está el riesgo. Y también incluso en algunos casos que yo conozco que van dos, pero lo que hacen es que cuando pesca uno, sube el otro y baja. O sea, que no hay un apneísta de seguridad, en realidad, Claro. porque el que acaba de subir y está recuperando, lo mismo no le ha dado tiempo a recuperar y no tiene... Bueno, si hicieran, a ver, no es lo normal. Lo normal es que vamos los dos y ahora yo he hecho una bajada aquí. La gente que sabe mucho y que tiene pescador, pero con un perfil apneísta, porque a lo mejor ha hecho un curso, se ha formado. Yo he formado a muchos grandes pescadores de aquí de España y de fuera. Y cuando ya le dan un perfil, Raiko, no sé si conocéis de Canarias, un pescador de la hostia, Samuel, Tomás y toda esta gente, cuando tienen muy buena pesca, son muy buenos pescadores y le das formación de apnea, es una gran combinación, porque sabe, aunque se puedan seguir arriesgando, pero tienen un conocimiento. La mayoría de la gente va sola, aunque vayan juntos y bueno, los separan, no sé qué. Solo hace falta una mala bajada para perder el conocimiento y en un minuto ese tío está ahogado. Ya no se le llenan los pulmones de agua y aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pero si por lo que sea, yo tengo amigos que lo que hacen es ir con un solo fusil. Entonces te obliga a que tú bajas y yo te hago la seguridad y cuando sube me da el fusil y hacemos lo contrario. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma como de obligarse a estar pendiente del compañero. Porque lo que tienes que hacer es, nosotros vamos con boya, cabo, pero en este caso si no llevaran, como mínimo, bueno, estoy aquí, vale, está subiendo, bajo un poco, subo con esa persona en los últimos metros, vale, ¿estás bien? Sí, venga, pásame el fusil, te toca a ti. Y van bajando y eso es una forma muy sana de hacer seguridad. Pasa que son gente que ya pues, tiene la experiencia, tiene el conocimiento o ha tenido muchos accidentes, amigos que se han muerto, otros no sé qué, y dices, hostia, esto me la estoy jugando. Claro. Entonces deciden formarse. Bueno, a mí me sorprende porque escucho historias de eso, de pescadores submarinos, Sí. que podrían ser realmente buenos apneístas, que ya pescando y en esas condiciones, pues bajar Totalmente. 40, 50 metros. Es verdad que muchas veces usan un lastre. Un para péndulo, bajar. sí, pero bueno, o sea, un apneísta puede ser un buen pescador, pero necesita aprender a pescar, a leer el sitio, Claro. a ver los bichos aquí, no sé qué. Aquí hay mucho comida para los peces grandes, pues me quedo, porque a lo mejor aquí no hay ni nada. Y a lo mejor uno que no sabe, pues sube y baja y es que no he encontrado nada, porque es que estabas en un desierto. sitio que no- Ahí no había nada que pescar, ¿no? Y un pescador, lo mismo, puede ser un gran apneísta. Yo voy con amigos míos, grandes pescadores, que yo no les soporto el ritmo, porque ellos tienen recuperaciones cortas. De frecuencia de Y, bajada. pum, ¿no? pa, pum, y yo estoy entrenado lo contrario, a respirar, a estar súper relajado, a preparar mi apnea a todos los niveles y hacer una máxima de profundidad y tiempo. Ya. Y ellos no me soportan eso, porque yo estoy acostumbrado a menos profundidad, apneas mucho más cortas, con recuperaciones cortas, pero no me aguantan esas profundidades y esos tiempos, ¿no? Bueno, yo podría ir con ellos y entrenar mucho ese tipo de entrenamiento y volver y tolerar eso, y ellos pueden venir a mi mundo y empezar a tolerar. Y esa combinación es lo que les puede permitir a nosotros pues, a decir, pues voy a pescar y tengo una recuperación corta y estar bien, y a ellos les permite tener apneas más largas, más seguros, ir en péndulo a mucha más profundidad, hacer esperas abajo, o sea, y tener esa seguridad que también es importante. Y esas recuperaciones yo he escuchado, que no sé si es verdad, que aunque sean recuperaciones cortas, pero que por lo menos sea el mismo tiempo que has estado en apnea, Sí, hay tablas. como mínimo. Hay tablas pero bueno, eso
La tabla es, si haces una media de 2 minutos, pues debería ser el doble del tiempo, por decir, Eso. ¿no? 4 minutos. Estás recuperando, ¿no? Sí, pero bueno, hay gente que dice que 4 minutos voy a estar ahí esperando. Se me ha ido. Claro, y son buenos en 30 segundos, un minuto, y preparan, ¿no? Y eso puede Depende un afectar poco también. tu entrenamiento aeróbico, donde tan anaeróbico, tu experiencia, tu tolerancia, o sea, no hay una tabla que diga esto es el doble que esto, ¿no? También mucha profundidad, ya estábamos hablando de enfermedades descompresivas. Los pescadores submarinos profundos con péndulo, 50, 60 metros, pues tienen que esperar más Claro. tiempo en superficie. Porque ya no es, claro, bajar con un peso es fácil, Ya. no consume y subes casi sin lastre, subes sencillo. Al minuto, pues yo puedo hacer 200 bajadas a 50 metros con un minuto de recuperación si voy con lastre y subo sin lastre. Pero casi me voy a garantizar una enfermedad descompresiva. Me va a llevar a la cámara hiperbárica seguro, porque no tengo tiempo de desaturar el nitrógeno en sangre. Entonces, eso también forma parte del conocimiento de medicina hiperbárica. Entender que a lo mejor tú te sientes bien porque has bajado con peso y has subido sin, Sí, pero Sí, el pero daño tu está ahí. cuerpo. pero tú vas acumulando. Además, no bebes agua, estás deshidratado, tienes foramen oval, tienes muchas más probabilidades de tener una enfermedad descompresiva, aunque tú no sientas que tengas que recuperar. Pero la experiencia de otros nos dice, no, la ciencia nos dice que tienes que recuperar al menos 15-20 minutos entre buceo y buceo. Sí. Pues yo creo que al final eso, la respuesta es el tándem perfecto. Sí, Y le recomendamos a los pescadores que Bueno, que se formen. Que se formen. Ahí tenemos a Miguel, ya sabéis. Mirad, meterlo en sus redes sociales que tiene el calendario de formaciones. Y si estáis por cualquier sitio que Que os pille coincida, ya cerca. sabéis que ahí está. Yo, para mi echar una mano. experiencia me dice, hay cierta reticencia a veces porque obviamente formarse requiere de que quieras ir a un sitio o nosotros cuando vamos a lo que sea, aquí estamos Sí. aquí formando, pero claro, hay que invertir tiempo y dinero y esfuerzo, ¿no? Porque, claro, somos profesionales, hay embarcaciones, hay piscinas, hay una logística a todo esto, pero el 100% de la gente que ha hecho cursos con nosotros y si vienen de la pesca submarina me dicen, Miguel, he perdido 30 años de mi vida en cuanto a la pesca. O sea, todo ha sido autodidacta y ahora que me han enseñado me he dado cuenta de que llevo 30 años haciéndolo mal. Que no has perdido la experiencia de mar, ya. te viene muy bien, pero has perdido pues posiblemente mucha más eficiencia y sobre todo mucha más seguridad. A lo mejor has estado en el umbral, ahí, Ahí en está, el manteniendo. filo de en algún momento. Alguno me dice, hostia, sí, alguna vez he notado un momento de incontrolado y le digo, hostia, pues eso era más samba, una pérdida de control motor. Has estado ahí de perder el conocimiento y ahogarte. Fíjate dónde llega la incredulidad en no saber. Claro. A mí me ha hecho que muchas veces la parte también de la formación es como gente, me meto en la pesca submarina, me meto en pesca en caña, como que ahora están saliendo gente formándose y también hay pues controversia, ¿no? Claro. Te gastas pasta en un buen traje, en un buen fusil y apenas te gastas un dinero en salvar tu vida o en mejorar la experiencia Claro. de pesca o la experiencia con el medio. Entonces, no sé, ahí... Es que el material a veces es engañoso, en el sentido de que la gente, yo tengo amigos pescadores que son unos profesionales del material, no, porque no sé qué, y el ángulo, y el material, la reactividad, no sé cuánto, y le digo, aletea, me dobla la rodilla, suelta el tobillo, digo, está muy bien el material, pero aprende primero a aletear, Ya. Claro. porque es que todo tu consumo se va por ahí. Luego que además sabes aletear y obviamente el material, la tecnología nos Te ayuda ayuda. a ser mucho más Claro. eficiente. Pero si te has gastado 500 pavos para mejorar tu rendimiento y, hombre, será más sencillo porque es menos dura que la aleta de 50 euros. Pero si estamos hablando de rendimiento, mejora tu conocimiento biomecánico, el aleteo, la respiración, la relajación, el sobrelastrado, todo lo que conlleva el ser más eficiente. Y luego cuando llegues a ese nivel, pues entonces el material te va a dar ese extra que no te lo daría otro material, ¿no? Pero no lo va a suplir el material solo. Claro, es que es el plus, digamos, el material es el plus, pero la base es ese, el conocimiento. Es como hacer dieta. Efectivamente. A mí yo hacía dietas alcalinas de entrenamiento, pero claro, estamos a cierto nivel en el que ya todo suma. Sí. Pero si tú quieres ser jugador de fútbol y empiezas a seguir la dieta de Messi, pues a lo mejor primero sé Messi, ¿no? Primero juega fútbol mucho. Claro. Y luego
come lo que coma él. Pero si solo comes lo que come él y no juegas 3 horas al día, pues no será mejor futbolista. Yo, de hecho, quiero relacionar lo del material precisamente porque vamos a tocar temas también de pues, bueno, tu carrera. La modalidad que tú haces de apnea, no llevas aletas, no llevas gafas, tú el material que llevas es un traje ¿Eso cómo va? y un nose clip. ¿Verdad? Sí, son disciplinas autopropulsadas por un lado. Yo he competido en todas la profundidad, aleteando, con monaleta, con bialeta, sin aletas, tirando del cabo. Pero los intentos de récord del mundo, donde he utilizado más las disciplinas de autopropulsadas sin aletas. Unas tirando del cabo y otras sin tirar del cabo y brazos y piernas, ¿no? Entonces, bueno, pero también he hecho con monoaleta. Todas me encantan, pero quizá me he especializado en disciplinas sin aletas. O sea, que utilizar la única fuerza de tu cuerpo para desplazarte. Hombre, en lo que se llama inmersión libre, ¿no? Es la modalidad. Sigue siendo, aunque llevas ya unos cuantos años, ¿desde cuándo no compites? Desde 2000, de la pandemia. Ahí empezó la pandemia. 2019-2020. Se rompieron, se pararon todos los campeonatos. Yo tenía niñas pequeñas de 1 o 3 años y ahí dije, bueno, voy a hacer un parón y no tengo la motivación y el interés que tenía en ese momento. Pues en este tiempo creo que estás el quinto todavía de récord de profundidad, o sea que es muy fuerte. Es verdad que cuando vemos los temas de competición, de récord, hay récord que es muy difícil, aunque sea 1 metro, 2 metros, ir ganándole. Y en el caso de las NEA, pues todavía más, ¿no? Bueno, claro, a ver, es que piensa que al final, obviamente, hasta las ballenas tienen limitaciones. O sea, tú coges una ballena y la pones a 11.000 metros y muere, ¿no? O sea, la ballena pues, puede bajar 2.000, 3.000, que esté al menos documentado, ¿no? Pero por presión, por el tiempo que va a estar abajo y subiendo y demás, pues a 11.000 metros de profundidad no la van a ver. Los seres humanos también tendremos un límite fisiológico, físico. No sabemos cuál es todavía, porque aún seguimos en disciplinas propulsadas, o sea, propulsadas por un lastre, como un péndulo, se ha bajado hasta 250 metros. Entonces, y no ha tenido esa persona que lo hizo, no tuvo edemas pulmonar, o sea, todavía podemos bajar más. ¿Habrá un límite? Seguramente, a lo mejor son 300, 350, pero claro, a ver quién baja a ver. Propulsados 200. Con un lastre que se llama No Limits, bajar con un lastre y subir con un globo hidrostático. Eso nos ha permitido ir muy profundo y es donde ha habido más accidentes, porque cuando vas muy más profundo de lo que eres capaz de subir por tus propios medios, si hay un error mecánico humano, pues no puedes subir. Los autopropulsados sí, porque nosotros bajamos entrenando durante años para poder llegar arriba por nosotros mismos. 80, arriba, 82, 83, 100, 110. Y eso también tiene más consumo. Por lo tanto, ahora están en 130 o 135, una cosa así. Bueno, lo aumentarán, seguramente 140 en un par de años, o este año hay un chico que está intentando 140, 145, 150, pero seguramente no veremos 250 autopropulsado. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya física. En la que tú bajar 250 metros y subir 250 metros autopropulsado significaría a lo mejor una inmersión en movimiento de 10 o 12 minutos. Claro, 10 o 12 minutos actualmente es el récord mundial sin moverse. En estático. Claro. Entonces, doblar eso, pues bueno, a lo mejor, no sé, si llegamos a un superhumano en 100 años, no sé, no me lo invento. A lo mejor sí, pero hoy en día yo lo veo muy lejos. Ahora, que se pase de los 135 que hay ahora, gente que entrena, cada vez hay más conocimiento, más tecnología, hay más gente formada, fisiólogos que ayudan y demás, que se pueda llegar a 150. Pues sí, es muy, muy probable. Pero también o más, pero no sé. De apnea en piscina dinámica, ¿no? El de hacer distancia, aunque sea en piscina. 300. Está en 300, o sea 40 o 330. Que cuando estamos hablando de 150 metros es que ya son 300 de ida y vuelta. O sea sí, lo que pasa es que hay apneístas de piscina que hacen 300 y pico metros, que en realidad dirías, buah, pues estos podrían bajar 150. Pero a 150 no tienes narcosis de profundidad, tienes enfermedades descompresivas, tienes
dificultades para compensar. Lo más difícil a 120 o 130 metros es la compensación, uno de los ejercicios técnicos más complejos, porque tú ya tienes el pulmón 13 veces más pequeño. Claro. A 10 metros, 20, 30, 40, entonces sube aire y lo envías al oído medio. Pero a 120 haces... Claro, tienes que y ahí hacer no hay nada. técnicas Lo de guardamos el aire en la compensación. boca antes de que se colapse el pulmón y compensamos con aire en la boca. Ese aire también se reduce si sigue bajando y lo has ido consumiendo. Por lo tanto, ya en 130, 140 la gente va ahí con mucha eficiencia. Entonces, cada vez va a ser más difícil no solo la distancia que supone, sino también la flexibilidad pulmonar, la narcosis, la compensación, aspectos técnicos. Bueno, pues claro, más profundo, más complejo, ¿no? Además Pero que por eso mejorar 1, 2, 3, 4 metros cada vez pues cuesta más. Claro, que además ese tipo de cosas hay muchas otras, flexibilidad, lo que tú dices de resistencia al lactato, todas esas cosas las puedes entrenar en superficie, pero eso de la tolerancia que tú tengas a la narcosis, las técnicas de compensación, la única manera de entrenarlo es bajar ahí. Bueno, nosotros entrenamos, claro, tú imagínate, tú intentas simular cosas de profundidad a poca profundidad para poderlo repetir muchas veces. O sea, hay muchos ejercicios. Yo no estoy todo el día de mi vida bajando 120, 130 para practicar ciertos aspectos, porque no podría ni fisiológica, ni técnica, ni mentalmente, ni logísticamente hacer eso, ¿no? Porque un buceo a esas profundidades requiere de un equipo, de unas historias y luego un consumo mental y físico muy extremo. Es como decir, voy a entrenar el Everest todos los días a ver qué hay allá arriba, ¿no? No, entrenas en base. Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho a poca profundidad. Poca profundidad significa a lo mejor 70, 80 metros, pero exhalando en superficie la mitad de nuestro aire, yendo sobre lastrados, haciendo caídas libres muy pronto, en vez de 30 a 120, pues de 10 a 70, y trabajamos el aire en la boca para repetirlo y afianzarlo. Hacemos esperas largas y luego nos dejamos caer con contracciones diafragmáticas para disociar las ganas de respirar y el aire en nuestra boca para no abrir la glotis y no perder ese aire. Hacemos a esperas en mucha profundidad para tener narcosis, aprender a mantenernos lúcidos de alguna manera. Entonces, hay maneras de entrenarlo. Nunca va a ser exactamente igual, Sí, porque el Everest es el Everest. Claro. Pero Kilian Jornet puede entrenar en una tienda hipóxica, hacer entrenamiento hipoventilatorio, puede entrenar muchos ejercicios que le pueden venir bien para estar adaptado para cuando ya ataque a la cima, ¿no? Pero ahí arriba encontrará todo lo que te encontrará, no solo la hipoxia, pues el frío, no sé qué, el viento, la soledad, todo lo que supone eso, ¿no? O sea, Miguel, ahora que nos estás contando un poco todo lo que viene, todo lo que has conseguido, porque en el 2016, si no me equivoco, conseguiste ese récord, ¿no? De 122. Yo quiero que nos traslademos allí ese día. O sea, ¿qué le pasa a una persona en ese momento y dice, voy a agarrarme del cabo y voy a tirar hacia abajo a ver hasta dónde llego? O sea... Bueno, es que no es tan así. Tú piensas que eso lo he hecho muchas veces antes de ese intento. O sea, tú entrenas a haberlo hecho eso y más en entrenamientos durante muchas repeticiones. Entonces, lo único que ocurre en un día de un récord es oficializarlo. Vale. Que lo complejo de eso es la presión, las expectativas, la gente... Claro. Eso es lo que yo te quiero... Claro. Eso es lo más complicado. En cuanto al ejercicio en sí, es hacerlo una vez más respecto a la que lo has hecho muchas otras veces, ¿no? Y eso es lo difícil y lo bonito de la apnea, hacerlo para oficializarlo, pues con la presión que todo el mundo se va a ver sometido en las mismas condiciones que el resto. O sea, que hacía 121, pues también, y así progresivamente. Entonces, bueno, es difícil a nivel mental. La apnea es un deporte muy minoritario, no es que haya aquí pues, medios de comunicación ahí y tal, pero sí que hay pues, nuestras marcas, los sponsors, la gente que te sigue, la familia, tus propias expectativas de entrenamiento, la seguridad, hostia, está todo controlado, tenemos la ambulancia preparada, tenemos los médicos, tenemos las barcas, tenemos todo preparado, el equipo de seguridad, apneístas de seguridad, y bueno, pues eso hay un poco de tensión para el apneísta, pero como lo ha hecho muchas veces, pues tratas de mantener lo más tranquilo posible, ¿no? Ahí ya trabajamos técnicas de relajación, mantenernos ecuánimes, visualizar el ejercicio y, bueno, pues estar en las mejores condiciones posibles. Pero siempre pueden ocurrir cosas. Porque, por ejemplo, si yo estoy entrenando aquí un día
y a 80 metros me viene una corriente potente, pues seguramente la noto y me doy la vuelta y subo. Digo, hoy está eso como para bajar. Pero si estoy en el récord del mundo y hoy me toca Tienes que bajar. y estoy a 80 metros de la corriente, pues me jodo y tiro para abajo. Y me ha ocurrido. Y a veces he perdido el récord del mundo porque he tenido una corriente que me ha separado, o me ha hecho girarme, o he tenido un edema pulmonar, o he comido algo 2 días antes que me ha hecho tener un descanso mucho peor. O sea, hay cosas que pueden afectar que no puedes controlar a veces, ¿no? Madre mía. Pero tú, la marca que tienes es 122, pero estás diciendo eso, que tú a eso habías Sí, bajado. yo Y los entrenamientos he hecho intentos, más. ¿y los intentos de récord en cuánto fueron? Yo he hecho uno de 122, otro de 123 y el último en Honduras en 2018 de 125. Pero entrenamientos yo eso lo había hecho, incluso 2 o 3 metros más por encima de eso. Al final eso te genera confianza. Claro. Entonces si tú vas a hacer algo que más o menos has repetido, porque ya sabes que durante ese día va a haber más nervios, vas a haber descansado peor, estás un poco más, el ritmo cardíaco, tal, la expectativa, las cámaras, no sé cuánto, el sonar, toda la movida está hecha para ti ahí. Ya. Entonces, bueno, sabes que si lo has entrenado, incluso en una situación más compleja, pues eres capaz de hacerlo, ¿no? Y tienes que sacar, digamos, es como decir, aquí no hay nada, otro día más de entrenamiento y voy para abajo. Sí, pero, Sí, no pero es está fácil. tu No es hormiguita fácil, ahí que no te es está diciendo, esto... Eso ocurre en cualquier A todo, deporte, ¿no? pero en todo, o en ¿verdad? cualquier actividad. Sí. Tú puedes estar así, voy a hacer esta charla y te lo haces a ti mismo en el espejo, hostia, me ha quedado cuadrado. Y Sí, luego después te no dices- sales de ahí y hay 1000 personas mirándote. Y tú, Ya. y dices, ¿cómo me quede en blanco? Claro. ¿No? Y ya, Sí. hostia, ya hay una posible expectativa de que eso pueda ocurrir Y ya empieza... y eso te condiciona. Claro, ¿no? ya empieza... Somos seres emocionales, es normal, ¿no? Pasa que cuanto más lo has entrenado, las probabilidades de éxito aumentan, porque tú estás más tranquilo, porque ya lo tienes mamado, Claro. ¿no? Que también quería preguntarte, porque una cosa que también creo que es desconocida o que a mí me ha sorprendido de la apnea, que no es solo bajar y subir, que tú en superficie tienes que hacer un protocolo, que tienes también unas tarjetas para que te validen ese récord y que tú subes pues con instinto de supervivencia para respirar, pero tienes que hacer Sí, una serie de cosas. Son Cuéntame. ejercicios de psicomotricidad. O sea, cuando la apnea lo que busca es que las mismas protocolos sean para todo el mundo, Ujú. que no haya dudas en ese sentido y de alguna manera también para que la imagen de la apnea al exterior sea que, bueno, que la gente no prueba error. Pues sale, pierde conocimiento. Bueno, ya mañana lo vuelvo a probar, sino que cuando tú sales de la apnea, de una apnea, tú tienes, a la que sale la boca del agua, los jueces activan un cronómetro y tienes 15 segundos para mirar al juez, sacar de la pinza o la máscara, lo que lleves, las vías faciales, hacerle este gesto y decir I'm okay, en ese orden. O sea, tú I'm okay. ¿Vale? Lo que es fácil ahora. Claro, ahora lo decimos y Cuando es muy estás sencillo. hipóxico, haces. Sí, sí. O no te quitas la pinza o... Correcto. Entonces tú entrenas en tu vida de entrenamiento, entrenas a siempre salir lúcido. Claro. Si no salgo bien, hostia, pues tengo que reducir. Algo estoy haciendo mal. Mala técnica, no sé qué, he caído antes, menos, y entonces tú vas corrigiendo para que tú siempre salgas en las autopropulsadas y arriba lúcido y consciente. Más o menos cansado, pero lúcido y consciente con niveles de oxígeno suficientes para hacer un ejercicio de psicomotricidad. Claro, cuando estamos hablando ya de alto rendimiento, la línea es muy fina. ¿No? Hostia, estamos yendo muy profundo, aguantando mucho la respiración y puede ser que a lo mejor salgas y salgas Sí, tardas más tiempo. y a lo mejor tardes 16 segundos. Y ¿por qué? Va, 16 segundos, a tu casa. Y después también tenéis que traer un tag, ¿no? Que en Un testigo de profundidad. profundidad. Ahí, pues eso, en la profundidad que tú has anunciado, ¿no? Tienes ¿Qué que vas a coger hacer? un velcro. Y subírtelo y enseñarlo que lo traes, ¿no? Claro, si no lo llevas porque se te ha perdido. Te sacan otra tarjeta Claro, si tú haces el protocolo, haces la profundidad, llevas el testigo, te saca la blanca. Ujú. ¿Vale? Entonces te valida Te récord valida el nacional, récord. récord mundial, Sí. lo que sea, dependiendo del juez. Tiene que ser un juez específico que tenga ese estatus. Pero te valida eso. Si haces un récord nacional, si es un mundial, por ejemplo, un campeonato mundial, y bajas y llegas abajo, pero coges el testigo y se te pierde por el camino, no es que te invaliden, pero Sí. pierdes un punto. Respecto a los 100 metros, pues un punto menos, digamos, ¿no?
Entonces, pues otro se ha anunciado con lo mismo que tú y llega al TAC, pues lleva 100 y tú 99. Ya. Gana la medalla de oro el otro. ¿Vale? Ujú. Entonces eso va por puntos. Pero tú cuando haces récords mundiales o récords nacionales, para validarte tiene que ser blanca, no puede ser amarilla. Claro. ¿Vale? O sea, para un récord sí que tiene que ser blanca, que estén todos los protocolos. Entonces, tú puedes hacer un récord del mundo, bajar, llegar arriba y hacer el protocolo en 16 segundos, o sea, No te roja. no te lo Si validan. no hay testigo, roja. Madre mía. Sí, claro. Y Tiene en- que ser Porque todo- no has validado no has seguido el los protocolo. protocolos. Sí. En tu caso, creo que sigues manteniendo el récord nacional, ¿no? En España no hay ningún analista español que haya superado tu profundidad. Y luego lo que he visto también, el concepto de récord continental. Sí, la verdad que ahora ya cuando hice los, no sé, 122 o así, fue el récord continental también. No sé, ahora, nuevamente pues eso, pues ahora, pues lo que es el récord continental de un mexicano, pues no sé qué profundidad habrá, ¿no? Pero bueno, sí, yo siempre me he centrado más en intentar el récord del mundo. O sea, mi objetivo era, no como a lo loco, pero sí me era menos importante ser campeón del mundo. Campeón del mundo es cuando tú vas a un mundial Sí, y que por consigues la puntos. medalla de oro, pues eres que el campeón del mundo de ese año. Pero eso no significa que hayas bajado más que nadie Sí, que en en ese, el mundo. que en Sino ese que, momento. pues eso, como una olimpiada. Tú Sí. puedes ganar la medalla de oro, pero no haber batido el récord de Usain Bolt. Claro. ¿Vale? De hecho, se intentan muchas veces en los campeonatos del mundo no batir récords porque un récord del mundo significa que has apretado tanto Claro. que es posible que no llegues a pierdas el conocimiento y no ganes la medalla. Entonces, Ya. todo el mundo juega un poco a la estrategia de hacer fuerte, pero no tu máxima o no el máximo del mundo porque ya se supone un nivel Claro. añadido a eso. Entonces, me he centrado casi siempre en intentar récords del mundo para ser el más profundo del mundo en esa Claro. disciplina. Porque al final eso de los puntos, lo que al final tú haces bajadas en distintas disciplinas, ¿no? Eso te dan unas puntuaciones y luego te hacen un promedio. No, depende. En campeonatos, cuando son opens y campeonatos que dicen, bueno, el que gana es el overall, el que gana más puntos de las tres. En el campeonato mundial no. Hay Va por un disciplinas, oro ¿no? de cada disciplina. Entonces tú puedes competir en todos, o en una, o en tres, o las que tú quieras. Depende de la que estés seleccionado. Esto ya es bueno, pues federaciones, AIDAs, competiciones y demás. Pero si tú vas a peso constante, sin aletas e inmersión libre, y tu objetivo es ganar los 3 oros, pues tendrás que hacer la máxima profundidad en las 3 disciplinas. Sí, ¿no? pero que a lo mejor con hacer en el que haces tú menos de 100, 70 y 80 en otras dos disciplinas ya llevas el oro. No. Y a lo mejor, digo, por No, porque puntos, no computa las 3. O sea, para un Open, vale. que una competición dice, a ver quién gana este Open, pues hace se manera puede hacer una independiente. media y entonces el ganador de la competición. Vale. Pero luego hay también quién es el ganador de cada disciplina. Pero en un mundial no hay overall. En un Es mundial por es disciplina. por disciplina un campeón del mundo. Vale, vale. O un subcampeón o un, Sí, o que, un bronce. que todo es por independiente. Entonces, pero claro, todo- si lo mejor del mundo van y el récord del mundo, imagínate que son 125 y la mayoría bajan fácil 115, 120, si tú marcas 70, Claro, ya lo vas a perder. seguro que no vas a ganar Claro, nada. no gana. Ya. Tienes que estar, En no ese- 126, porque a lo mejor dices, hostia, estoy a este nivel, pero como me pase, pierdo el conocimiento y pierdo la medalla. Entonces la gente dice, bueno, pues Claro, hace sus 118, cálculos. o le he visto al otro, yo sé cómo anda aquel y este año no está tan bien, pues voy a marcar 110 para estar seguro de que yo lo hago, porque como aquel apriete creyendo que va a ir, va a perder el conocimiento y yo me llevo la medalla sin haber casi forzado, ¿no? Aquí hay un juego estratégico. Claro, aquí Pero no vale si no es una buena profundidad. Si ya os porque- vais conociendo, ya Claro, ya más te o conoces, menos. ya sabes cómo va, entrenamos juntos. Y Claro. lo ves ahí, hostia, está salido con los labios azules. Este año no está tan fino. Y te puedes apretar más. Y apretar A ver, más es curioso tú. porque todas estas cosas de las NEA y como Sí. deporte y como competición, la mayoría de la gente ni lo conoce. No, Bueno, nada. normal, es Y un mundo ni pequeño siquiera y- yo que, digamos veo- que te estoy veo que dentro estás del mundo del metido. buceo, pero es que yo, por ejemplo, apnea me encantaría aprender y, Ya y, sabes, tío. y es algo muy desconocido. Yo me voy a apuntar a un curso de Miguel Pues, el pues, próximo, estás el año que tardando. El año viene, que Ya estás viene, tardando. el año que viene te apuntas y. porque de hecho, si quieres, aprovechamos esta tontería para Claro. hacer la transición de una cosa que quería hablar yo contigo, Ajá. que es, en el podcast ya estamos tratando temas de biología marina, Claro. yo me dedico a grabar y después a investigación.
Y hemos hablado que encima es un amigo en común, Pelayo, que en Galápagos se marcan tiburones martillo para hacer seguimiento sobre todo de las hembras, de la población, en apnea. Porque con botella muchas veces pues, los peces se alejan un poco, no es tan fácil que tú tengas esa cercanía. Y quería preguntarte cómo lo ves también, porque hemos hablado para la pesca, pero bueno, para investigación, para grabación, para simplemente el sector del buceo, que muchísimas cosas. Yo cuando doy charlas digo, mira, es que en 10, 15 metros vais a ver el 90% de las cosas que yo os cuento. Es verdad que las cosas en profundidad están más chulas, pero que no es necesario. Mira, el 90% de mis clientes son buceadores con botella. De lo que antes era mucho pesca submarina, siguen habiendo pescado submarino, pero la gran mayoría de gente que hoy se acerca a la apnea son buceadores, porque antes como que los apartaban un poco, ¿no? Era, bueno, esto es para los pescadores, ¿no? Y nosotros hemos educado yendo a ferias, escribiendo en revistas, en artículos, haciendo vídeos, diciéndole a los buceadores, no, es que esto también es para vosotros, porque vosotros cuando eras pequeño hacíais snorkel. Y ya, como os gustó tanto, dijeron, vamos a hacer buceo para estar más tiempo bajo el agua. Entonces la apnea no solo es una forma nueva o complementaria de estar en el mar de otra manera, pues en vez de estar una hora viendo un pasaje subacuático, en la apnea deportiva lo que trabajamos es la introspección, el movimiento, la técnica, la eficiencia, todas esas cosas. Pero luego eso lo transferimos al arrecife, al buceo, a la apnea con el tiburón ballena, al TAC con los tiburones, a hacer snorkel un poquito más avanzado y más seguro. Entonces el buceador lo ha recibido eso y ha dicho, vale, pues yo me quiero formar. No solo para poder ir a las Maldivas y bucear, sino también porque quiero ser un mejor buceador. Quiero aprender a respirar de forma correcta, quiero aprender a compensar de forma correcta, quiero aprender a aletear de forma eficiente, quiero saber qué riesgos estoy incurriendo, quiero controlar mi parte mental en una situación de estrés. O sea, en el buceo todo funciona bien, pero si algo no funciona en un momento, estás a 20 metros, de repente no te da aire esto y tu compañero está a 15 metros, si no lo has entrenado, esa situación actúas de forma instintiva, pánico, claro. que es irte para arriba. Sí. La apnea te permite haber entrenado muchas veces, decir, un momento, vale, tengo la apnea, nado y podría seguramente tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, muchos de nuestros clientes son buceadores y está todo integrado. Está muy bien bucear, está muy bien pescar. Yo creo en la pesca, la pesca submarina como una pesca muy selectiva. Como siempre hay de todo en todos los sectores, pero si es de forma honesta y de forma sostenible, mucho mejor que la pesca a arrastre o que Sí, lo cual no significa que no podamos criticar, porque muchas veces los pescadores yo los critico por algo y me dicen, bueno, que la pesca de arrastre, bueno, mal. Todos Pero tenemos que coger hacer... un pulpo en época de reproducción, mal también. Claro. Dentro de nuestra no actividad, significa que justifiquemos otras cosas. Todos ¿no? tenemos que hacerlo lo mejor y Claro. dentro de la legalidad, Y ser consciente, pues si no sabes, bueno, es igual, pues lee, vale, ¿qué pasa con estos bichos, esta época de reproducción, los tamaños, tienen un sentido, todas estas cosas, ¿no? No es porque sí. Yo he visto en la playa chavalillos coger un pulpo así y el padre, mira, ensartado. Lo que el padre tenía que decir, chicos, mal, esto está mal hecho. Este animal no está para pescarlo. Yo si voy se lo digo, no en plan, sino en plan educación. Claro. Porque lo que le faltaba es la educación, porque a lo mejor su padre tampoco la tenía. Pero los que sabemos hemos de transmitir esa educación para que un padre diga, joder, es verdad, eso hay que decírselo, no hace falta matar a un animal en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, bueno, final. Bueno, ese nosotros equilibrio. básicamente en los podcasts que nosotros realizamos, sobre todo traemos compañeros del mundo de la pesca y tal, y biólogos, lo que intentamos es eso, transmitir esa conciencia y que valoren y de forma responsable cuándo capturar una especie, cuándo no capturarla, Claro. porque es importante, o sea, para todo, un equilibrio para que podamos seguir disfrutando del mar. Sí, básicamente. todo se une, ¿no? La pesca, la apnea, el buceo, la biología, Todo. la ecología. Al final, es el mar, todos nos interesa mantenerlo y también vivir de él y también alimentarnos, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar
ese equilibrio para sostenerlo desde el conocimiento y desde los profesionales que saben de eso. Claro. Y ya prácticamente vamos a ir acabando. Sí, ¿no? vamos a ir acabando ya. La última parte, que también lo organizas tú, viajes por el mundo, haciendo apnea y precisamente para ver esa vida submarina. Claro. Cuéntanos, yo tengo preguntas también que hacerte, porque yo creo que es diferente totalmente la experiencia como apnea que como buceador. ¿Qué sitios del mundo te han dejado huella? ¿Te ha impresionado la vida marina? ¿Cómo se ha relacionado contigo? Bueno, puedo estar media hora hablando de eso, pero Sí. eso es, o sea, uno de mis objetivos en la apnea no era solo ser el campeón del mundo de no sé qué, ¿no? O sea, si ahora me dices, dedícale 10 años de tu vida a ser campeón del mundo en la piscina, entrar en la piscina, te diría, prefiero no ser el campeón del mundo, porque el sacrificio que supone no tengo la compensación que yo busco. Entonces yo me he dedicado 15 años de mi vida, 20 años de mi vida a competir en apnea profunda porque estaba en el mar. Claro. Y como yo era un loco de los bichos, pues me encantaba la apnea y me encantaba el mar y me encantaba ver animales. Entonces la combinación perfecta, viajar por el mundo, entrenando y compitiendo con gente que tiene la misma pasión que yo y además en un entorno que es la naturaleza, que es el mar, que es lo que a mí me gusta. Entonces esa combinación era la perfecta. Entonces con los años no solo yo hacía viajes de apnea para mí, sino que además ahora hacemos viajes de apnea para tener interacción animal. Desde Sudáfrica hasta las Maldivas, Baja California, Sudeste Asiático, Sipadán, Mar Rojo, diferentes sitios del mundo para tener esas interacciones. También desde el conocimiento formamos a la gente oye, cómo se respira. No tienes que ser gran apneísta, es bueno, pues el snorkel avanzado. Vale, ¿cómo vamos a Mauricio con los cachalotes? ¿Cómo vamos con una tiburón ballena a las Maldivas? ¿Cómo aguantamos la respiración en un fondo de 15 metros con los tiburones toro en Cabo Pulmo de México? Vamos buscando este tipo de viajes que ya se hacen en el buceo, pero ahora lo hacemos en apnea. Y a veces incluso combinamos, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, oye, muy guay, pero si me he de gastar 5.000 euros para ir a Galápagos y no me dejas llevar la botella, me estás jodiendo. Entonces digo, no, pues tendremos botellas, podréis hacer buceo, pero depende un poco, hay que ver cuando desaturamos, cuando hay que hacerlo, podremos hacerlo. Pues aquí haremos apnea, aquí haremos buceo y es un viaje integral en ese sentido, ¿no? Sí, que lo que cogéis, digamos, es por día, vais haciendo, pues mira, esta zona es más propensa... O hay gente que dice, de puta madre, Miguel, pero mira, voy a hacer buceo. Vale, pero en ese viaje le hemos enseñado a respirar, a relajarse, a hacer estiramientos de flexibilidad, a compensar de forma eficiente, a aletear. O sea, mi trabajo sigue haciéndose porque yo quiero que haga cosas de forma más eficiente en el buceo y que lo utilice también en su Claro, que son herramientas, actividad. básicamente son herramientas que muchas de ellas son herramientas, en este caso, de supervivencia. Claro. Pues, y tal. Al final que ya no es solo un viaje por disfrute, sino que te lleva ese plus, es un viaje con conciencia, aprendes... La interacción animal es muy diferente, ¿eh? Claro. Cuando tú te acercas a una foca o te acercas a un animal que también te reconoce y te analiza, porque un tiburón es instintivo, pero un calderón tropical te está mirando diciendo, ¿qué es esto de aquí? ¿No? Pero bueno, como no tiene botellas y tal, pues parece que es un animal, ¿no? Un mamífero de los nuestros, ¿no? Bueno, entonces nos asusta menos, las aproximaciones son mejores. Un buceador tiene una limitación de tiempo. O sea, aunque creen que es lo contrario, me dicen, bueno, yo no puedo estar, tú no puedes estar una hora ahí con un pulpo, vale, pero yo estoy 6 horas en el agua, subiendo y bajando. Y tú sales, te vas al barco y te esperas ahí para desaturarte una hora. Yo, mientras tanto, sigo en el agua, ¿eh? Y las interacciones, como decías tú, la mayoría son a 10, 15, 20 metros. Sí, que no necesitas tampoco. Entonces, yo estoy ahí, pipa, mira, no sé qué, mira, no sé cuánto. Y tú estás ahí esperando a desaturarte. Bueno, no lo critico porque a mí me gusta el buceo, ¿eh? Pero es una forma diferente. Es un paisaje subacuático, es un paseo, es una interacción animal. Y la apnea también puede ser eso, pero, bueno, más activa, ¿no? Yo me quedaría contigo aquí hablando, bueno, yo creo que los dos. Entre 2 o 3 horas. Te voy a cenar. Pero sí, hay que en este caso irse a cenar y también los espectadores de Bihus pues querrán otro segundo capítulo, que ya sabéis. Si queréis que vuelva Miguel en otro momento, quizás a ver cómo lo podemos pillar. Lo tenemos difícil, ¿no? Pero nada es imposible. Hoy en día vale más yo qué sé, cenar aquí y coger un avión. Sí, pero hombre, que yo creo que tendrás que volver por Benalmádena seguro o por Málaga, y si no, ya iremos a buscarte si
si los espectadores, los usuarios de Bihus, pues te quieren, que seguro que te quieren. Dejadlo en comentarios. Nosotros solemos acabar el podcast con 3 preguntas, ¿verdad? Que es la primera vez que nos encontramos con un arneísta ahí sentado, entonces la hemos modificado. Siempre nosotros solemos preguntar viento, etcétera, etcétera. Por aquí vamos a ir mucho más concretos. Las tenemos aquí medio preparadas, porque hoy no las hemos tenido medio preparadas. La primera que te voy a hacer es mucho más de ver. Para ti, ¿cuál ha sido el peor momento de tu vida que tú has sentido que hayas corrido peligro? Es decir, tío, cuidado que aquí me puedo ir. Bueno, no me he sentido excesivamente comprometido en cuanto a la seguridad. Sí que es verdad que hubo una época más dura a nivel mental, porque en 2016, cuando intenté el récord del mundo en Bali, a 123 metros, y estábamos, bueno, pues en Bali, estábamos lo más cercano a un hospital, eran 4 o 5 horas. Muchos de los días entrenábamos, pues bueno, viene el pescador, unos amigos, a una plataforma, bajamos, bueno, a veces muchas corrientes y demás, ¿no? Pero aparte de la parte logística, que podría estar más o menos comprometida, pero aún así nos conocemos muy bien y sabemos que estamos bien, ahí tuve más una interferencia a nivel mental, porque mi pareja estaba embarazada de 5 o 6 meses, ¿no? Entonces ella estaba en Barcelona, yo estaba en Bali intentando recorrer el mundo, y bueno, pues mi instinto me decía, cuidado, porque tú lo que quieres es conocer a ese bebé, ¿no? Claro. Tú quieres conocer a tu hija, ¿no? Entonces, pues cuanto más me exponga, más posibilidades tengo de poder tener un accidente. Pero claro, tú cuando intentas un récord del mundo donde tienes que entrenar todos los días a mucha profundidad, no solo el día del récord, sino todos los días entrenar a mucha profundidad, en medio del mar, a 4 horas no sé qué, no sé cuánto, del hospital, pues bueno, en tu foro interno por la noche dices, hostia, mañana otra vez, ¿no? Y eso me lastraba, porque tú cuando te enfrentas a una situación de ir al máximo de lo que tú puedes y de lo que se ha hecho en el mundo, y tienes un freno que te dice, cuidado, no lo hagas, porque a lo mejor no conoces a tu hija. Entonces tienes ahí una lucha interna, una dualidad, ¿no? Es humano dudar, ¿no? Claro, y tener ese claro. O sea, punto no hay de nada miedo. más importante en la vida que estar vivo. Claro. O sea, el resto no es trascendente. Que yo haga el récord del mundo para el universo no importa. Ya. Pero para uno mismo lo importante es sobrevivir. Me encanta la apnea, pero me encanta más la vida. Entonces, ese juego de, bueno, sigo, pero tal, pero aquello está allí, y bueno, pues esa lucha, ahí trabajamos también con psicólogos deportivos, donde te ayudan a tener cortafuegos, a no caer en lo que llaman sumideros de poder, fugas de poder, perder energía en cosas que tú no puedes controlar. Entonces, bueno, eso te ayuda, bueno, ver las cosas con cierta perspectiva, ¿no? Pero era infundado, porque mi riesgo es relativamente bajo. Aunque la gente crea que nos arriesgamos mucho, los apneístas, si tenemos un porcentaje de accidente muy, muy bajo, prácticamente nulo a nivel mundial. Lo hablábamos antes, los últimos 50 años han muerto 5 o 6 personas en disciplinas de no limits, de lastre. Se han prohibido, ¿no? En competición. Ya no se compite. Entonces, es muy, 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 muy raro que eso ocurriera. Ahora bien, si ese día pasa una red fantasma y me quedo enganchado ahí, pues en tu mente está eso. ¿No? Decir, hostia, ¿y si ese día coincide que hay una red y me quedo enganchado ahí no sé cuántos, ¿no? Claro, está en las Cualquier cosas cosa es buena para excusarte para no hacerlo. Y ese lucha durante 2 o 3 meses tiene un desgaste mental. Y eso te... Y ahí te diría que, bueno, es más, no es que sintiera riesgo en sí, otras veces perder el conocimiento, otras veces he tenido edemas pulmonares, he tenido cosas he tenido amigos que han fallecido, donde tú, bueno, pues tu confianza puede bajar porque dices, hostia, aquel ha fallecido de lo mismo que hago yo, ¿no? Entonces eso te puede lastrar, ¿no? Pero entonces entiendes por qué ha ocurrido. Ha ocurrido, ¿no? Entonces sabes que eso no lo has hecho tú, que no, porque no has incurrido en esos riesgos, pero eso te puede lastrar un poco. Pero realmente yo como tal he perdido conocimiento, me han sacado, todo está bien, y me he recuperado y bueno, tienes una muesca, ¿no? Pero no suficiente como para que te lastre. Hoy en día, pues te diría que a lo mejor si me enfrentara otra vez a esa situación, a lo mejor tendría que hacer mucho más trabajo porque ya tengo pues condicionantes, hijas pequeñas,
y la recompensa a ese esfuerzo no es suficiente, seguramente, ¿no? Entonces, pero bueno, en aquella época sí que eso lo notaba de forma más vívida. Más fuerte, ¿no? Sí. Pues la siguiente pregunta es la contraria. El mejor momento, supongo, hombre, deportivamente cuando conseguiste el récord, pero también preparando el podcast decíamos, ¿cómo se siente? Porque tú acabas de subir, pero estás medio hipóxico. Ese no es el momento en el que tú sientes esa emoción, a lo mejor es como retardado. No, sí, es que claro, cuando sales de un récord, de una bajada de este tipo te da la blanca y entonces estás eufórico, pero estás muy cansado. Claro. Entonces tampoco es que... Todos tus compañeros y tus amigos ahí venga, celebrando, chaval, pero tú estás... felicidades, tú, hostia, espera un momento, déjame respirar un voy a momento, volver, porque que ya voy a se volver. celebra a los segundos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es más satisfacción por el hecho de haberlo conseguido, pero también cuando no lo he conseguido, a mí yo no soy una persona que me frustre fácilmente. Entonces, bueno, sales, pierdes conocimiento, te sacan y dices, joder, te ve la gente encima y dices, no ha habido No. récord. Entonces, porque claro, tú no te acuerdas, Claro. estás buceando y de repente tienes gente encima, ¿no? Entonces, hay un momento que dices, hostia, pues te sientes frustrado porque lo has intentado y por el resto, pero a la tarde ya, bien normal. Yo he dado todo lo que podía, se ha hecho tal, ha habido errores que he podido cometer, pero ya está, aprendo para la siguiente. Tu ¿no? Entonces, satisfacción personal la has cumplido, has sí, dado todo lo que podías. o sea, yo he sido el segundo del mundo. La gente dice, hombre, hubiera sido mejor el primero. Ya, bueno, pero el segundo no está mal. Hombre. Joder, tampoco. Lo que pasa es que la gente a veces somos como muy el éxito, ¿no? El sí. éxito de tal. Bueno, el éxito, yo he escrito un libro sobre eso y el éxito no es a veces el Ser el conseguirlo, es mejor. el camino a hacerlo, ¿no? Yo me siento muy afortunado de haber hecho lo que he hecho, independientemente de que no haya sido el número uno, ¿no? Porque a lo mejor el número uno, o no, pero ha sido un camino de sufrimiento. Claro. Y el mío no ha sido para nada sufrimiento, ha sido de placer. A mí me ha encantado hacer esto. Y te hago otra media parte de la pregunta de, como hemos hablado de vida marina, el mejor momento con vida marina que Pues recuerdas. sí, yo te iba a preguntar ahora qué animal, o sea, qué animal tienes tú en tu retina Mira, que no se te borra, que has estado con él pegado. Yo he estado con de todo, tiburones toros, no sé qué, delfines, cachalotes, no sé cuánto. Pero estuvimos una semana entre Tenerife y La Gomera, viven los calderones tropicales de forma permanente. O sea, son bichos que viven todo el año ahí, ¿no? Entonces tuve la suerte con Rafa Herrero y con Andrea Cassini y con Ana Taberna, mi pareja, estar una semana con permiso del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación de poder hacer un documental sobre eso, ¿no? Entonces estuvimos una semana o 10 días o 2 semanas, no recuerdo, todos los días buceando con estos bichos, ¿no? Desde cuando se mueven, desde cuando bajan, de cuando están juntos con las crías y demás, ¿no? Entonces pude aprender mucho de estos animales, que es como un bicho de 6-7 metros gigantesco, como un delfín enorme, pero como que tiene su personalidad y que tiene su conciencia. Entonces, cuando tú te acercas, el bicho te mira así, como diciendo, ¿qué hace este, no? Si tiene miedo, achina el ojo. Si está, no, perdona, si está relajado, si tiene miedo, lo pone redondo y blanco. Que son expresivos también Claro. cuando... Claro, yo no lo conozco, pero mis amigos lo conocían y me decían, no, mira, esto Iban pasa así. reaccionando. Cuando están relajados, achinan el ojo. Entonces, sus comportamientos, tú ves que esa persona, iba a decir, que ese mamífero te está analizando de la misma manera que tú le estás analizando. Diciendo, ¿cómo se mueve? Se acerca, así que no, está nervioso, ¿no? Y el otro está igual, como diciendo, y este, que sí, bueno, me voy para abajo. Que No lo conozco, Claro. aquí no se mueve. Y tiene curiosidad también, ¿no? Y cómo se interactúan entre ellos, cómo se relacionan, cómo hablan con su lenguaje. Entonces, la conexión con un mamífero acuático es muy potente, porque es como decir, por ejemplo, tú ves coger un pescado y atravesarlo con un cuchillo y puede ser más o menos sensible, pero bueno,
Pero si ves cómo atravesar un delfín, te da como, hostia, Claro. ¿qué estás haciendo? Porque es como ver a cuchillar a una persona. Acuchillarlo. Claro. Nos sentimos más cercanos. Estás más relacionado como algo más cercano a ti, ¿no? Yo, de hecho, este año Felipe Rabina, que Sí, es claro, amigo nuestro conozco. también, han publicado un documental también Sí, sobre Calderón, Nika, sí, exactamente. una cría de Calderón, Ujú. y precisamente lo grabaron también en apnea, y por eso es Mm. lo que digo. Y ese documental puede servir para concienciar a mucha gente. Totalmente. Y por eso también yo pienso que para el mundo de la conservación, para el mundo de la biología marina, la apnea es una herramienta Sí, sí. súper útil para eso, el poder de concienciar y de tener esa interacción con animales sin asustarlos con la botella a veces. Sí, hay que utilizar ambas herramientas de las que Sí. sea necesaria para poder conocer más y Ujú. disfrutar más y demás. Pues genial, Miguel. Nada, Pues Placer. gracias nuevamente. Muchísimas gracias. No cansaremos de decírtelo. Muchas gracias por visitarnos. La verdad que yo creo que quien haya llegado hasta aquí va a flipar. A ver quién aguanta una hora Si y pico aguanta, aquí, ¿eh? si aguanta. Tenemos A mí- bastante ratio de retención. A la gente parece ser que le gusta Le gusta. escucharnos, ¿no? Yo es Vale. que se me pasa a mí personalmente, se me pasa Ah, volado. Voladísimo. Yo aquí parece ser que hemos estado 10 minutos. Así que agradecértelo de corazón. Y nada, a la gente, a vosotros, a la gente de Bihook, espero que os haya gustado este rato que hemos pasado con Miguel. Dejádnoslo escrito en comentarios qué os ha parecido. Espero que a todos aquellos que pescadores submarinos, aquellos que os gustan el submarinismo, etcétera, etcétera, o bien que habéis topado con este podcast y habéis visto que la apnea os puede resultar curioso, os vamos a dejar en la descripción la web de Miguel para que los conozcáis más en profundidad más que lo que hemos tenido aquí. Y nada, Lolo, pues nos despedimos ya a cámara del plano general. Que nos vemos en la próxima, en el próximo podcast. Pues nada, chicos, chicas, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego.